Quizás estés cansado de intentar comprender por qué tantas personas a lo largo de tu vida han dejado un rastro de dolor, confusión y silencio. Quizás te has preguntado en silencio, en la soledad de tu habitación, ¿será que soy yo el problema? Pero quiero decirte algo, con todo el cariño y la autoridad que emanan de la palabra de Dios. No estás loco, no estás solo, y lo que sientes tiene nombre, explicación y dirección. Lo que sientes es el cansancio espiritual de quien amó demasiado, de quien se esforzó demasiado, de quien creyó por dos cuando el otro ni siquiera creía por sí mismo. Hay momentos en el camino de la fe en que Dios no te llama a soportar más. Te da permiso para alejarte. Sí, alejarse también puede ser obediencia. Y quizás eso es lo que tu corazón más necesita escuchar hoy. Porque hay personas que no fueron enviadas, sino que fueron permitidas. Y cuando ese permiso termina, Dios mismo empieza a cerrar puertas, a dar señales, a cortar el acceso. Pero tú persistes, oras más, te esfuerzas más, sufres más. Pero hoy, aquí, ahora Dios te dice, basta. No de amar, sino de permitir que el amor se convierta en una prisión. Intentaste ser como Cristo, pero olvidaste que incluso Cristo se apartó. Intentaste perdonar 70 veces 7, pero olvidaste que perdonar no significa exponerte a la misma herida 70 veces 7. Dios no te llamó a ser una alfombra, Dios te llamó a ser un templo. Y los templos son lugares sagrados, no para ser pisoteados por cualquiera. Quizás estés escuchando este video con el corazón apesadumbrado. Quizás ya te asalten algunas lágrimas. Esto no es debilidad, es liberación. Es el Espíritu Santo tocando en tu interior partes que han estado sofocadas por años de silencio, culpa y una religiosidad mal enseñada. Hoy escucharás sobre personas a las que Dios ya no quiere tan cerca, no por odio, no por venganza, sino por amor a tu sanación, porque hay lazos que el cielo ya rompió, pero insistes en continuar, y cada insistencia es un obstáculo en tu camino hacia la restauración. Sí, dolerá admitirlo, sí, puede parecer duro, pero te prometo que al final de este video no te irás con más culpa, te irás con claridad, porque cuando Dios dice, apártate, no te está rechazando, te está protegiendo, y la protección de Dios a veces viene con silencio, a veces con distanciamiento, a veces con la firmeza de un basta que libera más que 1000 abrazos. Así que respira hondo, escucha con el corazón y permítete por amor a Dios y respeto por lo que Él hace en ti. Permitir que algunos ciclos terminen, porque no toda compañía es una bendición, no todo vínculo viene de Dios, y no toda presencia es señal de un pacto. Algunas son pruebas, otras prisiones, y otras solo distracciones disfrazadas de afecto. Hoy aprenderás a reconocer 7 tipos de personas a quienes la Biblia misma advierte, apártate, no por orgullo, sino por sabiduría, no por ira, sino por discernimiento, y sobre todo, no para ser mejores, sino para ser libres. Porque hay promesas que solo se cumplen cuando dejas de cargar con las que Dios ya te ha pedido que dejes atrás. Antes de comenzar, si este mensaje te ha llamado la atención, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás guía, consuelo y perspectiva bíblica para vivir con mayor tranquilidad y fe. Dale me gusta a este video si te llega. Ayuda a difundir este mensaje a quienes también lo necesitan. Y compártelo con alguien que quizás esté sufriendo en silencio, pensando que distanciarse es un pecado, cuando de hecho podría ser el comienzo de la sanación. Esta simple acción puede ser una semilla de liberación en la vida de alguien y puede ser el primer paso hacia tu propia restauración. Recorramos juntos este camino. El manipulador espiritual.
cuando alguien usa a Dios para controlarte. No toda voz que se dice espiritual viene del cielo. Algunos usan el nombre de Dios como escudo para manipular, dominar y encarcelar. Y quizás, en algún momento de tu camino, confundiste el cuidado con el control, la autoridad con la opresión, la unción con el autoritarismo. Sentiste que discrepar con ciertas personas era lo mismo que desobedecer a Dios. Y esto te hirió, te confundió y te puso en contra de tu propia conciencia. Porque el miedo a contradecir a alguien ungido se volvió más fuerte que la voz apacible y suave del Espíritu en tu interior. Hay personas que no quieren guiarte, sino controlarte. No te enseñan, te imponen, no te aconsejan, te presionan. No oran contigo, deciden por ti, y todo en nombre de Dios. Pero Jesús, cuando oyó a Pedro intentar desviarlo de su misión con palabras dulces, no fue amable, fue directo. Quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:23. No porque no amara a Pedro, sino porque reconoció que esas palabras, aunque aparentemente cautelosas, eran un intento de desviarlo de su propósito. Esta es una de las trampas más sutiles del engaño espiritual. Aparentar celo, pero en realidad ser una prisión. Aparentar cariño, pero en realidad ser un asedio. Cuando la voz que te guía empieza a borrar tu libertad, tu voluntad, tu conexión directa con Dios, entonces ya no es el cielo quien te habla. Es alguien que usa el cielo como una marioneta, y sé que duele reconocer que alguien que parecía una bendición era en realidad un grillete. Duele mirar atrás y darme cuenta de que tanta obediencia, tanta reverencia, tanta confianza se le dio a alguien que solo quería mantenerte abajo, pequeño, dependiente. Pero Dios está rompiendo esas cadenas hoy. Dios te está devolviendo la libertad de escuchar directamente de Él. No necesitas un intermediario para saber lo que el Espíritu te dice, porque el velo se ha rasgado, porque el Espíritu mora en ti, y porque tu alma es un templo, no un escenario para la manipulación. Sí, respeta a tus líderes, honra a tus consejeros, pero nunca te calles ante el Espíritu que habla en tu interior. Porque si la voz que te guía te asusta, te disminuye, te culpa, te sofoca, no viene del cielo, viene de un trono falso, y el verdadero trono es de amor, verdad y libertad. Si no puedes discrepar, cuestionar, pensar, respirar, entonces eso no es discipulado. Es dominio disfrazado de santidad, y Dios no está en esto. Dios te está llamando a salir de ahí, con amor, con firmeza, con la autoridad de quien dice: no eres un rebelde, te estás liberando. El burlador de la fe, aquel que menosprecia tu crecimiento espiritual. Hay silencios que hablan más que 1000 palabras, y quizás hayas notado este silencio al intentar compartir algo espiritual con alguien cercano. Hablaste con esperanza, con brillo en los ojos, con el alma en alto por un verso que te conmovió. Y por otro lado, llegó la burla disfrazada de broma, una mirada desdeñosa, un comentario sarcástico que se escapa como una flecha envenenada. Y entonces, callas, te retraes, empiezas a guardar en secreto tus experiencias con Dios, no por vergüenza de la fe, sino por miedo al ridículo. Esta coexistencia, silenciosamente hostil, es más común de lo que se cree. Muchos cristianos maduros aprenden a caminar entre burladores sin darse cuenta de cuánto les enferma el alma, porque no hay nada más desalentador que ver a alguien a quien amas reírse de lo que te fortalece, y el corazón, que ansiaba compartir bendiciones, termina dividido entre el deseo de ser luz y el miedo al ridículo. Pero la palabra es clara. El Salmo 1:1 nos advierte con precisión: bienaventurado el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores.
Y sentarse no es solo estar físicamente presente, es permitir que la burla se convierta en la banda sonora de tu andar. Es reírte para no ser rechazado. Es silenciar tu fe para no causar incomodidad. Es ocultar tu brillantez para no ser acusado de exagerar. Hay algo sagrado en el crecimiento espiritual. Y hay quienes no pueden soportar esta claridad porque revela las sombras que aún no han enfrentado. Por eso se ríen, por eso menosprecian, por eso rechazan como tonterías lo que para ellos es la guía de Dios. Pero lo sagrado no se puede negociar por aceptación. Lo profundo no puede ser descartado como superficial por quienes carecen de la profundidad para comprender. Quizás ya has evitado hablar de Dios con ciertas personas, y eso ya es una señal, porque donde hay burla hay ceguera espiritual, y donde hay ceguera no hay manera de caminar juntos por mucho tiempo. No por falta de amor, sino por falta de una visión compartida. Las palabras son como flechas, y quienes se ríen de tu fe, aunque sonrían, apuntan a tu espíritu. No se trata de orgullo, se trata de discernimiento. Puedes seguir amando a quienes se burlan, pero amar no significa permanecer expuesto. Amar no significa apagar la luz para complacer a la oscuridad. Tu fe es una llama, y los burladores son un viento en contra. Si te quedas ahí, o la llama se apagará, o empezarás a fingir que nunca existió. Pero Dios no te iluminó para eso. Te iluminó para que, incluso en silencio, tu luz dijera: aquí vive alguien que se toma a Dios en serio. El seductor emocional, relaciones que enferman el alma. No todo vínculo aparentemente fuerte proviene de Dios. No toda conexión intensa es divina. Y este es uno de los errores más peligrosos en este camino. Confundir intensidad con propósito, calidez con presencia, urgencia con misión. Hay vínculos que comienzan con pasión, con promesas rápidas, con declaraciones que parecen sobrenaturales, pero pronto se revelan como prisiones emocionales disfrazadas de romance espiritual. ¿Cuántas veces se te ha acelerado el corazón no de alegría, sino de ansiedad? ¿Cuántas veces te has sentido cuidado, pero lo que experimentabas era control? ¿Cuántas veces has interpretado la posesividad como fervor? Y te quedaste, insististe, creíste, porque pensabas que lo fuerte solo podía ser sagrado. Pero Dios no nos llama a la confusión, y el Espíritu Santo no obra con prisa, inseguridad ni presión emocional. Donde hay urgencia sin paz, hay necesidad disfrazada de llamado. El libro de Proverbios, en el capítulo 5, habla de la mujer adúltera cuyos labios destilan miel, pero cuyo final es amargo como la hiel. Esta metáfora no se trata de género, sino de dinámicas espirituales. El comienzo parece dulce, cautivador, como algo que finalmente te ha llenado. Pero la raíz es veneno, y el destino es destrucción. Porque cuando la atracción se convierte en idolatría emocional, el corazón pierde su eje y empieza a llamar amor a lo que simplemente sana una vieja herida. Quizás ya hayas experimentado algo así, quizás lo estés experimentando ahora, y aunque veas las señales, persistes, porque el miedo a la soledad es mayor que la valentía de estar en paz. Pero Dios no quiere verte atrapado en un ciclo emocional que solo te enferma. Dios no está en ese juego de control y dependencia que te quita la energía, te quita la comunión y te sacude la identidad. El amor verdadero no ata, libera, no apesta, nutre, no invade, respeta. Lo que empieza como atracción puede, de hecho, terminar como prisión espiritual, si el discernimiento no es más fuerte que el deseo. Hay relaciones diseñadas para enseñarte a decir no, y hay encuentros que Dios permite simplemente para mostrarte lo que ya has superado. No tienes que vivir entre extremos, no todo lo que parece intenso es profundo.
No todo vínculo tiene que convertirse en un compromiso. No todo roce es señal de bendición. A veces, la mayor señal de que Dios está presente es la paz en tu corazón. Y si no la hay, quizás no sea Dios quien te conecta con esa persona. Quizás sea tu necesidad tratando de llenar un vacío que solo el Espíritu Santo puede alcanzar. El envidioso oculto, aquel que disfraza el veneno con halagos. Hay un dolor que pocos pueden nombrar, pero muchos han sentido. El dolor de ser observado por ojos que sonríen por fuera, pero odian por dentro. Es el dolor de tener cerca a alguien que finge apoyarte, pero en silencio se alimenta de tus fracasos. Esta es la envidia más peligrosa, la que se revela no en un grito, sino en su ausencia. La que no te ataca de frente, sino que se esconde tras elogios fríos, cumplidos vacíos y aplausos desalmados. Quizás tengas a alguien así cerca, un viejo amigo, un familiar que nunca te confronta pero tampoco te celebra. Alguien que siempre está ahí para ti en tus momentos de debilidad, pero desaparece durante tus victorias. Alguien que incluso sonríe cuando logras algo, pero su mirada delata su incomodidad. Y cuando caes, parece más aliviado que preocupado, porque tu dolor para él es un consuelo, tu lucha una excusa para no cambiar. Pero eso no es amistad, es veneno. Un veneno que se disfraza de cariño, que usa el tiempo compartido como escudo, que manipula tus emociones con recuerdos del pasado para mantenerte atrapado en un vínculo que ya no está muerto. Por eso, muchos cristianos maduros viven rodeados de gente, pero aún así se sienten solos, porque están apegados emocionalmente a alguien que secretamente espera que dejen de crecer. La Biblia es clara al mostrar lo mortal que puede ser la envidia. Caín mató a Abel porque su ofrenda fue aceptada. No odió a su hermano por algo malo que hizo, sino por algo bueno que hizo. Génesis 4 nos recuerda que la envidia surge no cuando haces algo malo, sino cuando haces algo bueno. Y la persona envidiosa no quiere destruirte directamente, quiere verte tropezar solo, sin poder levantarte. Es difícil aceptarlo, más aún cuando la persona envidiosa es alguien a quien amas, que te ha apoyado en momentos difíciles, pero el tiempo compartido no cambia el carácter. Y la presencia constante no es sinónimo de un corazón limpio. Algunas personas solo están para cuidar tu luz, no para avivarla. Y cuando la luz brilla demasiado, se retiran, se alejan o la ocultan, pero la incomodidad es visible. El ambiente cambia. Y lo sientes. Tu espíritu lo siente. No ignores estas señales. Un corazón que finge regocijarse en tu victoria es una tumba abierta bajo tus pies. Y la palabra dice que debemos proteger nuestro corazón por encima de todo. Esto incluye filtrar quién tiene acceso a nuestra intimidad. La envidia oculta no destruye todo de una vez. Socava, debilita y mina tu seguridad hasta que empiezas a dudar de tu propia bendición. Pero hoy Dios te abre los ojos, no para que odies, sino para que disciernas, para que sepas quién puede caminar a tu lado y quién solo observa desde la distancia esperando tu caída. No se trata de orgullo, se trata de protección espiritual, porque quienes no celebran tu victoria tampoco deberían conocer los detalles de tu camino. Y si Dios te está bendiciendo, no te disculpes, simplemente rodéate de quienes oran por ti cuando nadie te ve. Estos, en verdad, son los amigos enviados del cielo, el que vive en el engaño, quien te arrastra de nuevo a patrones de los que Dios ya te ha liberado. Hay personas que no aceptan tu nueva era, personas que insisten en recordarte quién eras, como si tu pasado fuera una cadena que aún cargas.
Y lo más doloroso es que, a menudo, estas personas usan el nombre del amor para justificar la repetición del dolor. Dicen que te extrañan, que quieren empezar de nuevo, que han cambiado, pero todo en ellas aún huele al Egipto emocional del que Dios ya te liberó. Has pasado por tanto, has llorado en silencio, has doblado las rodillas pidiendo fuerza, y cuando por fin lograste salir, cuando recobraste la respiración, cuando el desierto se convirtió en una semilla en promesa, ahí viene alguien del pasado con una invitación aparentemente inofensiva, pero espiritualmente peligrosa. Y por amor, por recuerdo, por esperanza, dudas, porque una parte de ti aún quiere creer que es posible regresar sin perderte. Pero regresar, a veces, es negar el milagro que Dios ya ha comenzado. Los israelitas, liberados del cautiverio egipcio, comenzaron a murmurar en el desierto, añorando el regreso de Egipto. Olvidaron los látigos, recordaron el pan, ignoraron la esclavitud, extrañaron la falsa estabilidad. Éxodo 16 revela esta contradicción espiritual que muchos aún experimentan. El miedo a lo nuevo hace que lo viejo parezca mejor, pero no lo era. Era simplemente familiar, y el corazón humano, cansado, prefiere lo familiar, lo enfermo, a lo desconocido, lo sanador. ¿Cuántas veces has regresado a ciclos que te destruyeron en nombre del amor? ¿Cuántas veces has llamado reconciliación a lo que en esencia fue una recaída? No todo reencuentro sana, a veces es solo una repetición. Y amar es no permitir que todo vuelva a suceder. Amar es, a veces, alejarse para no perderse. Es discernir que hay una diferencia entre el pasado y la promesa. Quienes viven en el engaño no se dan cuenta de cuánto te frenan, porque están atrapados en una narrativa donde aún eres accesible, aún moldeable, aún sumiso a lo que ya te ha hecho daño. Y si regresas incluso con buenas intenciones, terminas distanciándote. Y lo que es más, te distancias de Dios, porque niegas el proceso de liberación que el cielo mismo ha iniciado. Analízalo con atención. ¿Esta persona te acerca a la persona en la que te estás convirtiendo en Dios o te devuelve a lo que tanto has orado por superar? Esta es la pregunta que el Espíritu Santo quiere que te hagas antes de aceptar cualquier invitación emocional. Porque no se trata solo de relaciones románticas, se trata de viejos amigos, se trata de entornos tóxicos, se trata de comportamientos que ya abandonaste en el altar, pero que alguien insiste en reavivar. Regresar al Egipto emocional es declarar que el sufrimiento era más seguro que la fe, pero Dios no te llamó a la seguridad emocional, te llamó a la libertad espiritual, y la libertad a veces duele al principio, pero pronto sana, pronto enseña, pronto transforma. No eres desagradecido por no querer vivir más en el pasado. Eres obediente, no eres insensible por mantener la distancia. Eres un guardián de lo que Dios está construyendo, porque lo que el cielo está haciendo en ti es más grande que cualquier lazo que te ate al pasado. Y cuando el cielo cierra una puerta, no es para castigarte, es para protegerte de todo lo que parecía amor. Pero solo era un lazo disfrazado de recuerdo. Los espiritualmente distraídos, aquellos que no temen a Dios y neutralizan su sensibilidad. No todas las compañías te acercan al cielo. Algunas, incluso sin querer, te hacen olvidar que eres un templo. Hacen que lo que antes te molestaba parezca normal. Se ríen de lo que antes llorabas. Bromean sobre lo que antes pedías. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu alma empieza a perder sensibilidad. Lo que antes era convicción se convierte en duda. Lo que antes era celo se convierte en exageración. Y lo que antes era miedo se convierte en incomodidad ante quienes se burlan de la presencia de Dios. Lo sientes, aunque no lo digas. Sientes la pesadez después de ciertas conversaciones. Sientes la confusión después de ciertas reuniones.
Sientes tu alma más apagada, tu espíritu más tranquilo, como si te hubieras alejado un poco de la persona en la que te estabas convirtiendo, porque salir con alguien que no teme a Dios no es solo un riesgo moral, es erosión espiritual. Es como navegar sin brújula, solo te das cuenta de que estás perdido cuando ya estás demasiado lejos. La Biblia, con la sabiduría de un padre que conoce el corazón humano, nos advierte firmemente en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no es un juicio, es una advertencia, es amor que ve antes de la caída, porque la influencia de otros nunca es neutral, te moldea, te aleja, te contamina o te edifica. Y la espiritualidad es algo frágil. Basta con una convivencia prolongada con alguien que devalúa lo sagrado para que lo sagrado en ti comience a marchitarse. No se trata de creerte mejor, más puro o más justo. Se trata de proteger lo que es santo en ti. El espíritu en ti es sensible, está afligido, guarda silencio, se retira cuando persistes en lugares que se burlan de lo que él intenta construir. ¿Has notado alguna vez cómo te sientes después de estar con ciertas personas? ¿Ligero, en paz, en sintonía con Dios? ¿O pesado, confundido, sin ganas de orar, sin energía para continuar lo que estabas construyendo espiritualmente? Ese es el termómetro. Dios también habla a través del ambiente. Y hay entornos donde el cielo no tiene libertad, porque hay burla, descuido y trivialización de lo sagrado. Sí, el amor acoge. Sí, la fe acompaña a los pecadores. Pero hay una diferencia entre extender la mano y sentarse a una mesa donde Dios no es honrado, entre amar a los perdidos y distraerse con su perdición, entre redimir con la oración y reírse junto a quienes trivializan lo sagrado. Estar con quienes ignoran el cielo no es solo una distracción, sino una amenaza silenciosa para tu camino. Y hoy Dios está restaurando tu sensibilidad, reavivando la alarma en tu alma, recordándote que la pureza no es religiosidad, sino protección, que el miedo no es rigidez, sino reverencia, y que tu camino requiere silencio, sí, pero también separación, porque hay voces que han silenciado al espíritu en tu interior, y es hora de volver a escuchar. Es hora de volver a sentir, es hora de elegir entornos donde el cielo se sienta como en casa, porque eres un templo, y un templo no fue hecho para soportar burlas, fue hecho para albergar gloria. ¿Qué se opone a tu sanación? Aquellos que reavivan las heridas que Dios está cerrando. Hay dolores que sanan lentamente, heridas antiguas y profundas que se curaron en secreto entre tú y Dios. Incluso sin fanfarrias, el cielo estaba remendando las piezas, limpiando tus traumas, apaciguando tu memoria. Solo tú y Dios saben cuánto dolió llegar hasta aquí, lo difícil que fue no solo perdonar, sino sobrevivir a lo sucedido. Y cuando por fin vuelves a respirar en paz, cuando la cicatriz se forma y tu alma respira con más alivio, aparece alguien que insiste en llevarte de vuelta, no para sanar, sino para revivir, para reabrir, para desenterrar lo que el espíritu ya enterró con dignidad y honor. A la gente así no le interesa tu sanación. Están atrapados en tu pasado y como están atrapados, intentan arrastrarte de vuelta al agujero emocional del que ya saliste. A veces con palabras, a veces con insinuaciones, a veces con un silencio que te pesa, que te manipula, que exige explicaciones que ya no debes. Un alma sanada no necesita aprobación, pero un alma en proceso aún se culpa por mejorar. Y es precisamente esta culpa la que estas personas usan para atraparte. Te recuerdan lo que hiciste, o lo que sufriste, o lo que te dijeron, o lo que te negaron.
siempre con ese tono que te disminuye, que te reduce al error, al trauma, a la vieja versión de quien eras antes del toque de Dios. Nehemías, mientras reconstruía los muros, fue llamado a descender y discutir con sus oponentes. Pero respondió con sabiduría y firmeza: estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. Nehemías 6. Esta es la respuesta que debes llevar en tu corazón. Estás en construcción. El cielo está reconstruyendo tus muros, tus ventanas, tu morada, y quienes insisten en apartarte del proceso no quieren ver la obra terminada. Quieren verte inconcluso. Personas como esta no respetan la sacralidad de tu sanación, convierten los recuerdos en herramientas de culpa, y lo que debía ser testimonio se convierte en acusación. Pero Dios no te llamó a revivir el dolor, te llamó a llevar las cicatrices con honor. Y una cicatriz, a diferencia de una herida, ya no sangra, recuerda, pero no duele. Expone, pero no aprisiona. Enseña, pero no envenena. Si alguien en tu vida te hace retroceder, revivir, reaprender lo que Dios ya te enseñó, esa persona no está alineada con el cielo. Y sí, podría ser alguien cercano, alguien con quien compartiste una historia, una lágrima, una promesa. Pero si esa persona te mantiene atrapado en lo que ya has superado, entonces no te ama como Dios te ama, porque quienes aman de verdad no hurgan en una herida que sana. Quienes aman protegen el proceso, respetan el silencio, caminan junto a ti sin exigir explicaciones de lo que solo Dios entiende. Quienes insisten en recordarte la herida no quieren ver la cicatriz de tu victoria, porque una cicatriz es prueba de que Dios pasó por allí. Es señal de que el sufrimiento no triunfó. Es una señal de que el Espíritu obró. Y quienes viven reabriendo heridas quizá deban mirar las suyas, porque solo quienes no han sanado intentan impedir la sanación de los demás. Y si hoy sientes que Dios ya cerró ciertos capítulos, no permitas que nadie los reescriba. Hay historias que terminan en silencio, hay lazos que terminan sin previo aviso, y hay sanaciones que solo prosperan lejos del eco del dolor. No eres desagradecido por proteger tu cicatriz, eres sabio, porque entendiste que algunas heridas necesitan ser recordadas no para doler, sino para agradecer. Y si el cielo ya se cerró, que nadie más se atreva a abrirlo. Quizás ahora, después de todo lo que has escuchado, tu corazón se sienta más ligero o quizás más inquieto, porque nombrar el dolor es, en sí mismo, un acto de valentía, y reconocer que algunas personas, incluso seres queridos, se han convertido en amenazas silenciosas para tu paz, requiere una fe que va más allá del amor humano. Requiere obediencia espiritual. Y sé que esto puede parecer duro, pero la dureza no está en la palabra. Está en cuánto la hemos resistido hasta ahora. Te enseñaron a soportar, a perdonar, a persistir, a amar hasta que duela, pero quizás nadie te dijo claramente que ayudar también puede ser desobediencia, que la sobreprotección puede ser idolatría emocional, que insistir donde Dios ya ha retirado su presencia es rebelión disfrazada de fidelidad, y que a veces alejarse no es debilidad, es madurez espiritual. Dios no te llama a abandonar el amor, te llama a madurar en el amor. Un amor que también sabe decir no, que también sabe romper ciclos, que también sabe cuidar el corazón, porque entiende que el corazón es un templo, y un templo no puede ser profanado por cualquiera. El Espíritu Santo no habita donde hay invasión emocional, donde hay burla espiritual, donde hay manipulación disfrazada de cariño. El Espíritu mora donde hay reverencia, respeto y verdad. No eres duro, estás aprendiendo a ser sano. No eres insensible, estás protegiendo lo que el cielo ha comenzado en ti.
porque cuando Dios comienza una obra, también construye muros de protección. Y estos muros no son barreras para el amor, son filtros para evitar que el amor se convierta en una trampa. La fe que llevas es demasiado valiosa para arrojarla a entornos que no apoyan lo sagrado. Y la sanación que has experimentado es demasiado rara para exponerla a quienes solo saben cómo aliviar el dolor. Que este sea un hito en tu camino. Que de hoy en adelante ya no te sientas culpable por alejar a quienes te enferman el alma. Que recibas con serenidad el permiso divino para no cargar con todos, para no intentar salvar a quienes no quieren ser salvados, para no perderte intentando demostrar que aún amas. Puedes amar desde lejos, puedes perdonar en silencio, puedes avanzar en paz, porque el cielo no mide tu amor por la cantidad de personas que te rodean, sino por la calidad de tu comunión con Dios. Y a veces, para estar en verdadera comunión, necesitas acallar el ruido. Necesitas elegir quién entra al templo. Necesitas comprender que la protección de tu alma es tan sagrada como el perdón que ofreces. Dios no está enojado contigo por alejarte. Dios te honra por finalmente escuchar, y la voz que escuchaste hoy, si ardía en tu corazón, no era la mía, era la suya, porque Él ve lo que nadie más ve, Él escucha lo que callas, y conoce lo que hay tras bambalinas en tu dolor. Así que recíbelo en paz. Alejarse es a veces el acto de amor más sagrado que puedes experimentar, y quienes lo entienden se quedarán. Quienes no lo entienden nunca estuvieron realmente ahí. Que Dios te guarde, que el Espíritu te guíe, y que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea la señal de que finalmente estás en el camino correcto. Si este mensaje te ha llamado la atención hasta ahora, quizás no fue solo un video, quizás fue una respuesta, una confirmación, la guía de Dios para tomar decisiones que ya sentías en tu espíritu, pero que te faltaba la paz para tomar. Si es así, no te lo guardes. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y compártelo con alguien que conozcas que esté atrapado en lazos que deberían haberse cortado hace mucho tiempo. A veces, todo lo que un alma cansada necesita es una palabra como esta para recordarle que alejarse también puede ser obediencia. Y recuerda, Dios ve, Dios sabe y Dios se preocupa. Aquí no caminas solo. Aquí eres un templo, y un templo necesita ser custodiado. Hasta la próxima, en discernimiento, en verdad y en paz.